lo he titulado La última generación. ¿Cuántos aman la vida? ¿Cuántos disfrutan la vida? Mas sin embargo, a veces en la vida, hay circunstancias difíciles, a veces hay circunstancias muy complejas, pero en medio de todo, confiando en Dios, como decía el pastor, mirándolo a Él, refugiándonos en Él, podemos sobrellevar nuestras cargas, luchas, porque Él es victorioso y Él nos ayuda. Amén. Y la vida es hermosa, pero no sé si ha oído usted que hay mucha gente que dice, bueno, el fin del mundo, ¿a qué se refiere cuando dicen que el fin del mundo o la iglesia predica del fin del mundo? Hay mucha gente que dice, yo no creo que el mundo vaya a ser destruido, yo más bien creo que el mundo se le va acabando al que se va muriendo. Y esa es una verdad muy cierta. El mundo se le va terminando al que se va muriendo, pero después de esta vida hay otra, hermano. Y lo que yo quiero compartir en esta mañana es que tenemos que tomar en cuenta que el fin del mundo significa que Jesús va a regresar al mundo, a juzgar el mundo. Habrá vivos, los muertos van a resucitar, pero el fin del mundo es que Él viene. Entonces, ¿cuál es la última generación que observará que el Hijo de Dios, así como ascendió al cielo? La última generación, ¿cuál será? Aquella que verá que Jesús viene en las nubes para juzgar vivos y muertos. ¿Será un acto sorprendente? ¿Será algo increíble si nosotros fuéramos esa última generación? Ver que Jesús viene al mundo de nuevo. Creo que una generación muy bendecida fue la que estuvo en el Imperio Romano cuando Cristo vino. Pero el último acontecimiento importante también lo verá la última generación. Bien, una generación es toda la gente que nace y vive más o menos al mismo tiempo. Tiene ideas, problemas y actitudes similares. Y vamos a estar hablando de las características de la última generación. Ese es el primer punto. Vamos a hablar de algunas características de la última generación. Y una de las características, y usted cuando yo esté leyendo, estemos meditando en la palabra, póngase a pensar si nosotros somos esa generación que cumple esas características o si todavía falta algo más. La primera característica de la última generación es que será una generación con mucha ciencia, hermanos. Una generación con mucha ciencia. Vamos a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 4. El profeta Daniel fue un hombre de Dios que Dios le mostró los reinos que vendrían después de Babilonia, el Imperio Romano, y también tuvo la visión de lo que sería el reino del anticristo. Versículo 1 del capítulo 12 del libro de Daniel dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de ¿qué, hermanos? Angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. La última generación habrá un tiempo de angustia, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del ¿qué? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hermanos, considero
que nosotros vivimos en una generación donde la ciencia se ha incrementado demasiado. En tiempos muy antiguos, de 1200, 1300, las barcas que había se navegaban con velas, el viento les ayudaba, y cada vez la ciencia iba aumentando más, el conocimiento, y llegó un tiempo donde llegó la revolución industrial. No sé si han oído de ese tema, la revolución industrial. Yo en la escuela nos enseñaban cuando llega la imprenta, la empresa textil, la máquina textil, perdón, y hubo varios inventos que revolucionaron al mundo, porque durante muchos años la gente avanzaba a un ritmo muy despacio, muy despacio. En cuanto a sus necesidades, antes no había luz, tenían que usar lámparas de aceite. Antes, y hace muchos años, en 1910, 20, 30, mi abuela solía decir que lavaban a mano y que tenían que bajar al río. Ahorita usted tiene su lavadora, si usted quiere tiene su secadora, tiene su refrigerador, tiene tortillas que le pueden durar un montón. Aquí duran las tortillas un montón, y cositas así, ¿no? Entonces esto ha ido evolucionado, pero quiero hablarle de algunos datos para que vea cuánto es que la ciencia ha aumentado. Uno de los inventos antiguos que revolucionó el mundo fue el invento de la máquina de vapor, y eso fue en 1769. Ahí es donde ya empezaron a ver ciertos vehículos, motores, pero eran de vapor. Todavía no existía el carro, ni la gasolina, nada de eso. Pero eso ayudó a que en 1787 se creara el primer barco de vapor, ya no de velas. Y después eso también ayudó a que se inventara el primer ferrocarril en 1814. Después viene un tiempo que se llama la Segunda Revolución Industrial, que fue más o menos de 1870 a 1914. Y ahí, del 1870 a 1914, empezaron a haber muchos inventos. Y yo le voy a nombrar solamente algunos, por decir así. En 1876 aparece el teléfono eléctrico. En ese tiempo también se inventó el telégrafo, la máquina de escribir, la fotografía, el cine, el avión, entre otros. Empezó a avanzar cada vez más. Mientras hemos avanzado al siglo XXI, cada vez más se ha ido avanzando. O sea, cada vez el conocimiento, las tecnologías han ido en aumento, han ido creciendo. Y en 1950, que ya se le conoce como la revolución digital, que esa es nuestra era, nosotros vivimos en una era digital, de mucha información, de mucho internet, de este tipo de tecnología digital. Y le voy a decir unos datos. El primer satélite que fue enviado al espacio fue en 1957, lo lanzó la Unión Soviética y se llamaba Sputnik. Y para aquel entonces, en 1950 al 60, los militares, gobiernos ya tenían conocimiento de sistemas informáticos. Después apareció la computadora portátil o individual en 1970 y en Estados Unidos, primeramente en Estados Unidos, estos avances tecnológicos fueron primero aquí. En algún momento mi padre, cuando fue muy joven, llegó a venir a Estados Unidos, y dice que en los 80s él regresó a México y les decía: mira, tú llegas a una casa y la gente, tú timbras y hay gente que te ve por adentro en el teléfono, y le decían: ay, tú estás mal, ¿verdad? Pero Estados Unidos es un país primermundista. En 1937, cuando mis abuelos andaban en el rancho en burros y todo eso, en 1937 el puente de San Francisco ya había sido construido, hermanos. Pero cada vez la ciencia ha aumentado y se ha globalizado, un cambio de culturas. Ahorita todo el mundo conoce lo que hay, lo más nuevo en todo el mundo. Ahora caminamos parejos. Ya nadie está tan atrasado. La economía o el sistema económico hace que otros países
sean atrasados un poco más, pero es por el sistema económico. Pero el conocimiento está en todo el mundo. Y algo que me llamó la atención, según la información de la BBC News, no sé si lo pronuncié bien, pero dice que las Naciones Unidas en asuntos del espacio exterior dice que ahora en estos últimos años en el espacio tenemos 4.921 satélites orbitando en la actualidad, y hay cerca de 2.600 que ya no funcionan pero siguen en órbita, y hay un total de aproximadamente 17,000 objetos en el espacio, y que tenemos un total de basura espacial que equivale a 7,600 toneladas. No sé si conozca lo que es una tonelada, yo le voy a hablar en kilos. Fíjese, hemos avanzado tanto que ya tenemos basura en el espacio, hermanos. Y el equivalente a 7 toneladas son 7 millones de kilos, de kilogramos. Entonces, hermanos, en los últimos tiempos, la última generación, habría un avance tremendo en la ciencia. Segunda característica de la última generación es que serían tiempos peligrosos y el carácter de los hombres sería muy malo. Vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Pablo está escribiéndole a su última carta que él escribió estando preso a Timoteo, y le da una serie de consejos cómo dirigir una iglesia, y empieza diciéndole, hablando de los últimos tiempos: también debes saber esto, que en los postreros días, o también se puede traducir últimos días, vendrán tiempos que... ¿Cómo son los tiempos que vive usted y yo, hermano? ¿Los considera peligrosos? Estados Unidos es una gran nación que tiene un sistema de gobierno, de ley, que impone la ley, que la ley tiene peso aquí. Pero hay gobiernos como en México u otras naciones que no está tan así, hermanos. Lo que está pasando en México, no sé si alguien vio las noticias del Ecuador. ¿Habrá alguna persona aquí de Ecuador? En Ecuador, el crimen organizado, tiempo atrás, hace como un mes, unas semanas atrás, tuvieron la hazaña de los criminales entrar a una televisora y interrumpir un canal en vivo. Hay tiroteos en México, la violencia contra el narcotráfico, toda la situación que hay. Todo un gobierno que no puede controlar esta violencia. En Estados Unidos vemos que de pronto hay tiroteos, e incluso hubo hace poco un tiroteo, o intentaron hacer un tiroteo en una iglesia. Y ahora que se jugó el Super Bowl, también después hubo un tiroteo. O sea, son cuestiones que la maldad siempre ha existido. Y siempre ha habido de todo, pero el problema es que en estos tiempos la maldad se ha multiplicado, hermanos. Hay otras versiones cuando dice tiempos peligrosos, que significa, que se traduce también tiempos difíciles, y luego dice el porqué de los tiempos difíciles o peligrosos. El problema no son las armas, el problema son los que manejan las armas. Dice la escritura, versículo 2, le dice Timoteo: usted, cuando yo esté leyendo, usted dígame si conoce gente así, o a lo mejor no hay ninguna persona así. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermano, creo que es una descripción que describe muy bien a la gente de la que nos rodeamos. No toda la gente es mala, todavía hay virtudes, también está la iglesia, pero es muy difícil confiar en alguien hoy en día. La palabra se cae por la tierra hoy en día. Y yo antes de venir a Estados Unidos estaba platicando con un pastor y le estaba diciendo: hermano, recuerdo cuando dice en Timoteo que el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y me dijo: sí. Dice: te voy a decir algo, yo cuando era joven todo era tranquilidad, siempre había de todo, pero era muy diferente. Hermanos, ahora vemos, gracias hermano, muchas gracias. Hermanos, ahora vemos a hijos que se levantan y hacen morir a sus padres. Lo he comentado, no sé si en algún momento lo llegué a comentar aquí. Yo trabajo en un hospital. Yo he llegado a ver gente sangrando, ancianos entre los 75 y 80 años golpeados, y yo decía: ¿qué pasó? Lo aventó un carro. Y la persona que le digo: ¿qué es de ti? No, pues es mi vecino, lo trajimos aquí. ¿Por qué? Porque su hijo lo golpeó. Hermanos, en la esquina de mi casa en México, yo vivo en un barrio un poco medio fellito en el aspecto de la violencia y esas cosas, pero a veces está tranquilo. Pero en mi barrio, un muchacho de joven entre los 20 a los 30 años mató a su padre, y su padre cayó muerto en la esquina de mi casa. Y estamos viendo cosas que usted, que tiene mayor edad, que conoce más, que es de más edad, usted platíqueme cómo era la vida en los 70s, en los 80s. Y vamos a decir, siempre ha habido de todo, pero los 70s y los 80s están muy diferentes al año 2024, 23 y los otros que ha habido. Ahora hay muchas guerras, ahora hay atentados terroristas. Hermanos, es un tiempo muy peligroso, y es la generación en la que estamos viviendo. ¿Sabe qué, hermano? También es triste que hoy los jóvenes tienen muchos conflictos internos, porque no ha habido una atención, quizá, de los padres hacia los hijos. A veces no sabemos manejar tanta libertad, y hay veces que cada quien toma también sus propias decisiones. Pero vivimos o estamos viendo una generación de jóvenes muy lastimados y muy desenfocados. Vea lo que hay en la televisión, los programas que hay en televisión. Vea cuáles son los músicos que atraen a la juventud, lo que se canta, lo que se está diciendo, etcétera, etcétera. Lo que están implementando en las escuelas, la enseñanza. La juventud de hoy en día le está costando trabajo identificar lo que debería de ser una vida sana. En el 2018, el 17 de junio del 2021, la Organización Mundial de la Salud publicó que 703,000 personas se quitan la vida en el mundo entero, y muchas intentan hacerlo. En el 2019 fue la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 y 29 años. 703,000 personas se suicidaron en el año 2021. Una otra nota que encontré del 2018 dice que, escuche lo que le voy a decir, el total
de menores explotados sexualmente en el mundo equivale a casi 5 veces la población de España, porque en España son como 50 millones de personas. El total de menores explotados sexualmente en el mundo equivale a casi 5 veces la población de España. Son más de 223 millones, 150 millones de niños, de niñas, y 73 millones de niños, según un estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los menores a nivel internacional. Ese es el mundo en el que estamos viviendo, hermanos. Hermano, usted vive en un país muy próspero. Qué bueno que Dios ha bendecido a esta nación y ha bendecido sus vidas. Pero la mayoría de nosotros sabemos que de los lugares en donde venimos, las cosas no son fáciles. Y es muy fácil sentarte tú en el televisor, tener una buena comida, no preocuparte, pero ve las noticias. Y sabes qué, hermano, no te digo tienes que hacer algo, da todo tu dinero, no. Pero considera lo que está pasando en el mundo y ora. Y si tú puedes ayudar a alguien, que incluso aquí hay homeless, que incluso también aquí hay jóvenes bien distanciados de los padres, ayúdalos también. A veces una buena dirección, no todos los jóvenes tienen padres para criarlos, pero tú puedes ser un mentor. A veces los jóvenes también ocupan que alguien crea en ellos, hermano. Otra característica de la última generación es que se apartarían de la fe. Vamos a primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe. Algunos apostatarán, Pero dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a qué, hermanos, espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. No me voy a meter mucho en el tema, pero ¿sabe qué, hermano? Hoy en día no hay muy buenas enseñanzas. Hoy en día hay falsos predicadores, hay falsos maestros. Y hoy en día la iglesia, más que nunca, tenemos que volver a la palabra de Dios, a los principios bíblicos. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es una de las cuestiones? Para no ser engañados, hermano. Hermano, hay veces que yo digo, ¿qué estoy predicando? ¿Qué estoy enseñando? ¿Estoy hablando lo correcto, lo que debe de ser? ¿O voy a dejar que mi corazón se incline por riquezas y de pronto cambiaré mi lenguaje, cambiaré mi predicación? Mire, yo no estoy en contra de la vestimenta, es algo externo, hay que cuidar lo interno, y siempre lo interno refleja lo externo y el decoro. Usted sabe, los dos extremos son bien peligrosos. El legalismo y también el libertinaje es bien peligroso, pero Dios sabe lo que hay en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Y hoy en día hemos caído en enseñanzas que no han sido sanas. Y tenemos que conocer la verdad, hermano, porque también hoy en día hay mucha gente bien confundida. Es que allá dicen esto, es que acá dicen lo otro, etcétera, etcétera. Y también hay veces, yo no sé si sea el caso de usted, pero yo también me canso, hermano. Y yo también hay veces que mi fe se ha tambaleado, que a veces he querido dejar el camino porque ha sido bien difícil. Pero Dios me ha dado fuerza. Y como decía el pastor, hermano, soy victorioso, pero porque el victorioso está en mí, hermano. Amén.
Cuando no haya la puerta, cuando usted vea que hay montañas que no se pueden mover, que tú llegas a la montaña y por tus propias fuerzas no lo vas a poder hacer. Escuchaba un predicador decir un mensaje tremendo, que hay diferentes montañas que a veces tenemos enfrente que nosotros no podemos contra ellas. Pero Jesús dijo que si tenemos fe, le vamos a decir a la montaña y se va a echar al fondo del mar. Pero gloria a su nombre, amén. Pero usted tiene que reconocer que no es usted el que tiene el poder. Usted tiene la fe en aquel que tiene el poder. Y el que tiene el poder moverá la montaña y la echará al fondo del mar, hermano. Hoy en día hay que tener puestos los ojos en Jesús. Hay que mirar al cielo, porque como decía también el pastor, si ve usted a lo de alrededor, muchas veces le va a doler. Yo veía la guerra en Israel, los niños que murieron, las madres que perdieron sus hijos, es toda la tristeza que hay, y es difícil. Pero en medio de todo eso, pues estoy en esta generación. En medio de todo eso tengo que clamar a Dios, que Dios se mueva. Necesitamos un avivamiento personal, hermano, para despertar, para volvernos a Dios, porque Cristo viene. Quiero leer un versículo rápido referente a lo que estamos hablando de la fe. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aunque a veces no veas la puerta, ten fe. Aunque a veces que los problemas son grandes, ten fe. Aunque a veces creas que no vas a salir de ahí, que ya se perdió, que no ves, estás en el valle de sombra de muerte, dijo David. Como John Bunyan también lo dijo, cuando el cristiano atraviesa por el valle de sombra de muerte, los fantasmas, los demonios, todo viene en tu contra. Cuando te sientas ahí que no ves la salida, ten fe. Ten fe en el Hijo de Dios, hermano. Señor, yo creo que no puedo, no sé qué, pero creo que tú me puedes ayudar. Creo que tú nos vas a ayudar. Esa es la fe que vence al mundo, el creer en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo se puede vivir en una mala generación? Dice el rey Salomón que no hay nada nuevo debajo del cielo. Y sabe, hermano, ha habido muy pésimas generaciones en años pasados e incluso en los principios de la creación del mundo. Y el rey Salomón escribió ahí en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo del 11 al 4, él dijo, y no estaba hablando del 2024, pero era un hombre muy sabio: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Proverbios capítulo 30, versículo del 11 al 14. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Ha habido generaciones muy malas. ¿Y cómo se puede vivir en una generación mala?
Jesús también enseñó que cuando Él viniera sería como en los días de ¿quién? Noé, hermano. Dice que en los días de Noé se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, estaban viviendo su vida. Pero dice que esa generación no entendió que venía un juicio de Dios hasta que entraron en el arca, hasta que vino el diluvio, perdón. Hermanos, la generación de hoy en día está viendo todo lo que está pasando en el mundo, los terremotos. En los últimos años el incremento de diversos terremotos en diferentes lugares, los huracanes, los tsunamis, las guerras, las enfermedades. El cáncer se está llevando alrededor de 20 millones de personas al año. El mundo está viendo todo lo que está pasando, pero la verdad es que la generación de hoy en día está muy a gusto, está muy tranquila, viviendo su vida. ¿Está mal? No, tú tienes que vivir tu vida, pero no te olvides del que te dio la vida. Entonces, la situación es de que el mundo, viendo todo lo que está pasando, piensa más en sí mismos y no se da cuenta que Dios está hablando al mundo, hermano. Dios está hablando al mundo. En la generación de Noé, ¿cómo era la generación de Noé, hermanos? Vamos a ver cómo era la generación de él. Génesis capítulo 6, versículo 5. Porque Jesús dijo que cuando Él viniera sería como en los días de Noé. Versículo 5 del capítulo 6 de Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué, hermanos? Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. La tierra estaba llena de violencia en los días de Noé. Y cuando yo meditaba en la palabra y decía, es bien difícil vivir en una generación mala, hermano. Y más porque a veces eres criticado por tu fe o por seguir a Cristo. Y esta generación, la verdad, está muy torcida. Pero dice la Biblia en el versículo 9 del capítulo 6, dice: ¿qué fue lo que guardó a Noé? Preguntaba yo al Señor. Dice: estas son las generaciones de Noé. Versículo 9 del capítulo 6. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Lo que hizo que Noé mantuviera su fe en una generación violenta, en una generación corrompida, en una generación que el pensamiento de continuo era solamente el mal, lo que hizo que Noé se parara firme sin que él tuviera Biblia, sin que hubiera quien le predicara, es que Noé caminó con Dios, hermano. ¿Sabe? Si usted me dice que ayer caminó con Biden, no lo voy a creer. Si yo le digo que yo ayer caminé con Biden, a lo mejor no me va a creer. Pero usted y yo podemos caminar con Dios, hermano. El versículo 9 en la Nueva Traducción Viviente me gusta cómo lo traduce, porque dice: Noé era hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Pero cuando dice que caminó con Dios, la Nueva Traducción Viviente dice: y anduvo en íntima comunión con Dios. Vivir en esta generación, tenemos que tener intimidad con Dios, hermano. Ser guiados por Él, usados por Él,
para esta generación, porque esta generación no es no son nuestros enemigos, son los que necesitan al Salvador, hermano. Y tenemos que estar en comunión con Dios para hablarle a la gente. Ya estoy casi para terminar, pero denme unos minutos. Hay algo que me llama también la atención, que Jesús dijo que cuando Él viniera sería como en los días de Lot. ¿Recuerda? ¿Quién recuerda a Lot? El tiempo de Sodoma y Gomorra, la inmoralidad sexual que había. Abraham dijo a Dios: Señor, pero si hubiere 50 justos en Sodoma y en Gomorra, ¿destruirás a la ciudad? No, por el amor a ellos. Señor, y si hubiera 40, no la voy a destruir, Abraham, por amor a ellos. 30, 20, 10, no lo voy a hacer por amor a ellos. Pero no había 10, hermano. Y cuando los ángeles llegan a sacar a Lot, dice la Biblia que desde el más pequeño o desde el más joven al anciano se juntaron afuera de la casa de Abraham y le tocaban y hacían violencia, dice la Biblia, y decían: hey, saca a esos varones para que los conozcamos, dice la Reina Valera. Pero la traducción del hebreo lo que significa es: saca a esos hombres para tener relaciones sexuales con ellos. Así de perverso era Sodoma y Gomorra, hermano. Y usted sabe, Lot sale de ahí y lo sacan de ahí los ángeles. Cae fuego y azufre sobre Sodoma, sobre Gomorra, fueron destruidos. Y Dios libró la vida de Lot. En la segunda carta de Pedro dice que Lot era justo. Pero usted lee la Biblia en Génesis 19, que es donde se relata la historia. Usted lee la Biblia en Génesis y dice que después que ellos salen de Sodoma y de Gomorra, las hijas de Lot dijeron: ya no hay hombres, embriaguemos a nuestro papá, acostémonos con él para tener descendencia. Lo embriagaron, se acostaron con él y tuvieron la descendencia. Pero hermano, ¿cómo ha de haber sido Sodoma y Gomorra para que estas mujeres cometieran tales actos y pensaran de ese modo? Ahora, Lot, dice la Biblia en Pedro, que era justo. Y de pronto, bueno, es que lo emborrachó y que no se dio cuenta. Como haya sido, la Biblia menciona también los errores de la gente para darnos a entender que tú y yo también somos iguales que ellos, hermano. Pero yo preguntaba: Dios lo sacó de ahí. ¿Por qué Dios miró a Lot y lo sacó? La oración de Abraham, eso cuenta. Pero mire, vamos también a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 6 al 8. Segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 6 al 8. Dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, dice, ¿verdad? Abrumado por la nefanda, o sea, los actos perversos que hacían, por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 8: porque este justo que moraba entre ellos, ¿qué dice después? Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ello. La versión, la palabra de España dice que como era bueno, pues bueno como era, y viviendo en medio de ellos, sentía rompérsele su buen corazón más y más cada día al ver y oír sus perversidades. Lot afligía su alma, o si podemos decir también, Lot se le rompía el corazón, hermano. Con sus errores, como haya sido Lot, Lot afligía su alma, se le rompía el corazón. Y yo creo que Lot clamaba a Dios. Yo creo que Lot, al ver lo que había en Sodoma, en Gomorra, él clamaba a Dios. Hermano, tú y yo clamamos a Dios por esta generación. Hay veces que uno tiene un celo mal enfocado.
Como cuando dice que Jesús quiso ir a una aldea y no se lo permitieron y no lo recibieron. Los discípulos luego dijeron: Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Y Jesús dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y no los destruyó, hermano. Yo a veces he visto en diversos lugares que alguien se para a hablar públicamente, y la ira de Dios, y Dios aborrece al pecado, al homosexual, y en parte es cierto y es bíblico. Pero alguien que no ha conocido a Dios, alguien que vive en pecado, lo acusan, lo dañan con comentarios, y lejos de ser edificante, la gente se lastima, se vienen los problemas. Yo incluso vi un grupo de personas en Hawái, coreanos, que iban predicando con una bocina, no les entendía bien el inglés que decían. Llegaron en 5 minutos al lugar donde había mucha gente comiendo. Yo estaba ahí, dije: órale, van a evangelizar. No les entendía lo que decían, pero iban gritando, hermanos. Y yo no sé qué decían o no sé qué pasó. Alguien se levantó y les empezó como a reclamar. Hubo ahí, se empezaron a decir, vino hasta la policía, hermanos. A veces digo, creo que a veces eso es más vergonzoso, hermano. Jesús ama al pecador. Jesús vino a morir por el pecador. Jesús vino a salvar al pecador de sus pecados. Vino a salvarlo a usted, vino a salvarme a mí. Siendo creyentes, incluso a veces pecamos, cometemos errores, y Cristo nos perdona. La Biblia dice que Cristo veía a la gente con compasión. Y si bien es cierto que Él también juzga, porque Él es juez y es justo y es Dios, pero grande es su misericordia, hermano. Y no hay que olvidar que si tú ves a un homosexual, que si tú ves a alguien en drogas, a veces no es bueno acusarle o señalar su pecado. Habla con él. Trata de entender lo que hay en su corazón. Trata de llevarlo a la luz de Cristo, hermano. Ya voy a terminar. La última generación. ¿Cuál será esta última generación? Vamos a Mateo capítulo 24. Nadie sabe el día ni la hora cuando Cristo vendrá, pero Él habló de señales, hermano. Ponte a pensar si estas señales las estamos viendo. Mateo capítulo 24, versículo de 3 al delante dice: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 15 en delante habla de la abominación desoladora del anticristo. No nos vamos a detener tanto en eso, pero vaya al versículo 21. Dice: porque habrá entonces gran tribulación,
cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vamos ahora al 29. Sigue hablando de señales. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potestades de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál será la última generación? Nuestra generación que aquí nos encontramos, niños, adultos, ancianos, ¿seremos parte de esa última generación o apenas estamos entrando a ver las señales de las cuales Jesús hablaba? ¿Cuántos años le queda al mundo? Nadie sabe, hermano. Nadie sabe el día y la hora. Yo solamente te invito hoy a reflexionar y a meditar, a que pensemos cómo está mi vida delante de hoy. Porque si bien Él puede venir hoy, pero si Él no viene, pero si me llama a su presencia, ¿está usted listo? ¿Estoy yo listo? ¿Cuántos aman su venida? ¿Cuántos desean que Él venga, hermanos? El mundo está sufriendo, hermano. De verdad, en el mundo hay unas situaciones, hay mucho dolor. Pero tú y yo podemos orar y hacer una diferencia en esta mala generación. Noé predicó el diluvio por muchos años. Nosotros tenemos que seguir predicando que Cristo viene, hermano. Amén. Les invito a ponerse de pie. Padre, gracias, Señor, le doy por este día, por su palabra. Bendiga, Señor, a mis hermanos y hermanas que se tomaron el tiempo de venir y escucharte a ti. Señor, yo no sé por lo que está pasando cada uno de los jóvenes, de los adultos, de las damas y de los caballeros que aquí se encuentran. Yo no sé, Señor, con qué situaciones ellos estén luchando o estén siendo afligidos, ni lo que hay en sus corazones. Pero yo sé, Señor Jesucristo, que tú los amas y que tú deseas ayudarlos y restaurar sus vidas. Espíritu Santo, ábrenos el entendimiento para conocerte más a ti, conocer más de tu palabra. Ayúdanos a caminar contigo, Señor Jesús, así como Noé caminó contigo. Ayúdanos a tener un tiempo día a día en este mundo, porque no sabemos lo que viene mañana ni lo que pasará al rato, pero tú sabes todas las cosas, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, Señor, porque son tiempos no fáciles, Señor. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, fortalece sus ánimos, su fe, sus fuerzas. Bendícelo, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.